Buenos días. Buenos días a todos. Hoy, hoy corresponde el capítulo 3 de la segunda carta de Corintios y podemos observar en este capítulo que tiene 18 versículos, un importante, continúa ese importante mensaje de Pablo a la iglesia de Corinto. Podemos incluso leerlo completo, es relativamente corto para dar la introducción a él. Sí, dice el capítulo 3, versículo 1. Cuando decimos esto, estoy leyendo la versión Dios habla hoy. ¿Les parece que estamos comenzando otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tendremos que presentarles o pedirles a ustedes carta de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son la única carta de recomendación que necesitamos, una carta escrita en nuestro corazón, la cual todos conocen y pueden leer. Y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros, una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Confiados en Dios por medio de Cristo, estamos seguros de esto. Continuamos en el 5. Si no es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro, al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios. Pues Él nos ha capacitado para ser servidores de una nueva alianza, basada no en una ley, sino en la acción del Espíritu. La ley condena a muerte, pero el Espíritu de Dios da vida. Si la promulgación de una ley que llevaba a la muerte y que estaba grabada sobre tablas de piedra se hizo con tanta gloria que los israelitas ni siquiera podían mirar la cara de Moisés, debido a que ese resplandor destinado a desaparecer era tan grande, ¿cuánta más será la gloria del anuncio de una nueva alianza fundada en el Espíritu? Es decir, que si fue tan gloriosa la promulgación de una ley que sirvió para condenarnos, cuánto más glorioso será el anuncio de que Dios nos hace justos, porque la gloria anterior ya no es nada en comparación con esto, que es mucho más glorioso. Y si fue glorioso lo que había de terminar por desaparecer, mucho más glorioso será lo que permanece para siempre. Precisamente porque tenemos esta esperanza, hablamos con toda libertad. No hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer. Pero ellos se negaron a entender esto y todavía ahora, cuando leen la antigua alianza, ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita por medio de Cristo. Hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, un velo cubre su entendimiento, pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Listo, mi hermano, ya leímos el capítulo 3, 18 versículos, y podemos analizar algo bien importante, dos puntos muy importantes que resalta el apóstol Pablo en este tercer capítulo, en esta carta, ¿no? Y es primeramente que somos carta de presentación, y está escrita por el mismo y expedida, entregada en nuestras manos, en nuestro corazón, por el mismo Señor Jesucristo. Carta de recomendación que todos sabemos, para llevarlo al mundo actual, una carta de recomendación, una carta de presentación es expedida por un empleador a su trabajador,
por un centro de estudios a un estudiante, por una asociación de vecinos, para un vecino hacer un trámite. ¿Y qué representa eso? Bueno, esa carta de presentación no va a decir, por medio de la presente se hace constar que Kenny Luna es un mal vecino. Al contrario, esa carta de presentación a veces, la que nos dan a nosotros a veces hasta miente, porque dice que somos buenos y de repente me la vivo peleando con los vecinos en mi comunidad. Pero esta carta de presentación de la que habla Pablo aquí, nos está hablando de esa carta de presentación sellada con tinta y con la sangre del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y también establece que no ha sido grabada en tablas de piedra, refiriéndose a las tablas donde fueron escritos los mandamientos que Dios le dio a Moisés allá en el monte allá en la montaña para transmitírsela al pueblo judío. Y es resaltante que en este capítulo 3 marca una exhortación a la iglesia de Corinto para decirle, oye, ya, quítense el velo, que vamos a hablar ahorita de eso. Nosotros somos los representantes y somos la representación de esa nueva alianza que por muchos años, por muchos siglos, todavía sigue en una discusión hasta estéril, diría yo, estéril, cuando a veces, incluso en las mismas familias y en la gente, salen con preguntas que a veces es preferible evitar caer en esas conversaciones estériles. Bueno, pero ¿por qué no es el sábado, sino el domingo? ¿Que por qué comen carne? ¿Que por qué comen esto? Tal. Son cosas estériles que cuando el mundo no tiene el entendimiento de estudiar la palabra a diario, de hacer este momento de iniciar el día, de este café, permisito de una vez, aprovecho, de este café con Dios para estudiar, para crecer, para edificarnos diariamente, entonces no vamos a terminar de entender que Cristo vino a eso, a sellar un nuevo pacto, donde establece de que Dios ya no habita en un templo construido con manos humanas, ni está encerrado en una cajita como hacían anteriormente en un arca, nada, o sea, el pacto se estableció rasgando el velo, ese velo que Moisés utilizaba para hablar con el pueblo. Dice el versículo 5 que todo viene de Dios. Y en el versículo del 3 al 6 dice, la ley condena a muerte. Cuando Jesús vino, ahí hay muchísimos ejemplos en el ministerio de Jesús, en los evangelios. La mujer adúltera que fue descubierta, no querían caerle a piedra al mismo Jesús, no lo iban a apedrear también, le tocó salir rápido, porque esa ley condenaba a muerte. Obviamente la ley era necesaria para establecer cuáles eran los parámetros y cuáles eran los dictámenes de Dios para establecer una relación entre el hombre y él y nuestro Dios. Pero esa ley fue tergiversada totalmente por siglos y siglos y siglos. Y por eso es que Jesús viene a establecer una nueva ley, un nuevo pacto, una nueva alianza. Dice el 3:8, dice Pablo, ¿cuánta más será la gloria si nosotros, si el mundo, escribimos en nuestra mente y en nuestro corazón y establecemos día a día, practicamos con obra de que somos practicantes de la nueva alianza? ¿Cuánta gloria no se nos dará a nosotros? Creo que la mayoría estamos claros de eso. A veces el mismo mundo pues nos coloca una venda en los ojos, a veces caemos en errores, pecamos. Recordemos que pecado es pecado es pecado, lo dije la vez pasada también. Una mentira, un momento de rabia, la ira, airaos, pero no pequéis, también decía Pablo en otra carta. Pero
¿Cuánta más será la gloria cuando nosotros entendemos día a día de que la nueva alianza es para la salvación, es gracia, es redención? El 3:14 habla Pablo allí de algo muy importante, ¿no? Del velo, del 10 al 14, habla Pablo del velo. Y ese velo, el 13 dice, no hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer. Pero ellos se negaron a entender esto y todavía ahora, cuando leen la antigua alianza, ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado porque solamente se quita por medio de Cristo. ¿Y de qué velo se está hablando? No solamente del velo de Moisés. Recordemos el significado que tiene el velo también. En Hechos capítulo 17, versículo 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por humanos. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz? ¿Qué sucede en el templo? Aparte de que la tierra se oscureció, aparte del gran grito el último grito que emite nuestro Señor Jesucristo, Elí, Elí, lema sabactani, se rasga el velo del templo, se rasga para que Dios ya deje de habitar en ellos, en esos templos, y que ese templo fue trasladado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro corazón. De ese velo está hablando Pablo allí. Pero ese velo también está en el día a día en nosotros, cuando a veces nos dejamos llevar por las cosas del mundo. Ese velo que, nos, que todavía nos lleva a seguir cuestionando y dándole puñaladas a Judas por haber traicionado a Jesús por 30 monedas. Y a veces no nos damos cuenta que esas 30 monedas es cuando dejamos de asistir a una reunión de la iglesia, dejamos que el domingo las sábanas, como dijimos hace una semana atrás, nos gane la batalla y, ay, no, hoy tengo pereza y no voy a ir. Ese velo también está ahí. Ese velo también está ahí cuando nos arropa la ira por ver alguna injusticia. Ese velo también está ahí cuando criticamos a un hermano y vemos la aguja, la paja en su ojo y no vemos la viga que está en el nuestro. Ese velo tenemos que romperlo, terminarlo de romper. Pero también lo rompemos cuando caemos en esos pecados y recapacitamos y reflexionamos y pasamos de repente un mal día y llegamos a la noche y oramos y le pedimos a nuestro Dios que nos perdone por habernos sentido de esta manera y que ya mañana será un nuevo día y nos vamos a despertar como nos despertamos hoy nuevamente, a reunirnos en el café con Dios, a meditar la palabra. Ese velo hay que romperlo y solamente por medio de Cristo lo vamos a hacer. Solamente por medio de Cristo, a través de su Espíritu. Dice el 16, pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. Se le quita el velo cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones. También me hago una pregunta, ¿qué estamos haciendo también en nuestro entorno, en nuestros trabajos, en la universidad, en la comunidad, para intentamos a veces tratar de quitarle el velo también a esas personas que no conocen la realidad y la gloria de la nueva alianza? También tenemos que reflexionarlo. Somos la carta de recomendación de Cristo, la carta que hemos que llevar con orgullo. La iglesia de Cristo, nosotros como cristianos, en nuestro día a día, tenemos que llevar esa carta con orgullo.
con amor, amor. Pablo en estas dos cartas que hemos estado estudiando hace un énfasis explícito e implícito del amor. Presentarnos con orgullo, con humildad, reconociendo que somos pecadores y que solamente en Cristo nos iremos transformando. El 3:18, que es el versículo que colocó nuestro hermano Johan. Me encanta aquí en Dios habla hoy una palabrita que dice, bueno, vamos a leerlo completo. Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma porque cada vez tenemos más de su gloria y esto por la acción del Señor que es el Espíritu. Y hago énfasis allí donde dice en la mitad del versículo, y vamos transformándonos. A veces quisiéramos que las cosas fueran así, que ya queremos que un hermano recién bautizado ya se encamine. Claro, eso sería excelente. Pero también hay las particularidades. También estamos los que nos lleva el tiempo de la conversión paso a paso, luchando, las luchas internas, la lucha con el pecado, la lucha con el mundo. El velo a veces nos lo coloca un partido político, el velo a veces nos lo coloca las apuestas, el velo a veces nos lo coloca el trabajo, el velo a veces nos lo coloca el dinero, el velo a veces nos lo coloca la rabia. Pero si vamos practicando, vamos transformándonos en ese representante y en ese buen discípulo de Cristo aquí en la tierra, mis hermanos. Hay una canción, me gustó mucho la canción, el himno que entonamos, el primero que entonamos hoy. También hay uno que dice, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No la canto porque Johan me dijo la vez pasada que cantaba feo. Entonces, hermanos, vamos a quitarnos el velo, vamos a practicar día a día. De repente no nos lo quitamos de una, vamos arrancándole aquí un nudito, vamos arrancando lo otro, vamos a romperlo aquí, vamos a romperlo acá, para ir transformándonos y ser ese pueblo de Cristo que sea ejemplo también y luz para todas las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Vamos a orar. Dios Padre amado, Padre celestial, Señor todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, Dios. Cada día es una oportunidad para practicar tus enseñanzas, para transmitir esa luz que tú nos das a cada uno de nosotros como templo que habitas en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas cada uno de estos templos que está aquí reunido en esta reunión, Señor. Bendícenos, permítenos que nos rasguemos ese velo, esas cosas que a veces nos ciegan de tu palabra, Señor, y que seamos dignos representantes de la misma, Dios. Bendícenos por esta reunión, bendice a los enfermos, Señor, y te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de estar nuevamente un día más en este Café con Dios, Señor. Bendícenos, te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.